2.7. Recordemos que Nixon Moreno permaneció por poco más de 7 años en el exilio, 2 años como estuvo en la nunciatura apostólica, también estuvo 1 año en la clandestinidad. El pasado 25 de enero, Nixon Moreno asistió a una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Nixon, a este espacio. Muy buenos días para ti, Mónica, y para todos los radioescuchas y los amigos que nos siguen en estudios. Recordemos a la audiencia de Estudio 102.7 que usted fue acusado por los presuntos delitos de homicidio intencional simple en grado de frustración y actos lascivos violentos y lesiones intencionales. ¿Cuál es el estatus judicial, Nixon, en este momento? Bueno, recordemos que en el 2006, en el marco de la elección a la Federación de Centros Universitarios, donde yo buscaba nuevamente la reelección, se produjo un hecho histórico sin precedente en la historia republicana de Venezuela, que fue la intervención del Tribunal Supremo de Justicia en la autonomía universitaria, la suspensión de un proceso electoral, y con ella se abrió una de las páginas más oscuras de Venezuela, que fue la utilización del aparato judicial para la criminalización política y utilizar la justicia como un arma para la eliminación física y el asesinato moral. Y esas acusaciones se han mantenido, se mantendrán. Nosotros estamos luchando por una amnistía y luego yo quiero celebrar un juicio público con una demanda que se están llevando adelante para que quede demostrado y no se repita en la historia de Venezuela la criminalización de ninguno. Nosotros vamos a ser vigilantes que en la nueva era democrática en Venezuela no se persiga y mucho menos se judicialice por las ideas políticas a nadie. Después de Nixon Moreno, cientos de venezolanos, incluyendo a quienes en ese momento apoyaron al presidente de la República, al comandante Chávez, como el general Baduel, y tantas otras figuras de la revolución que también fueron acusadas de delitos comunes, ¿no? Ahora bien, Nixon, luego de permanecer usted un poco más de 7 años fuera del país, usted regresó a Venezuela, regresó al estado Mérida. ¿Cuál es el plan que usted tiene, Nixon? ¿Pretende usted acogerse a la ley o decreto de amnistía que está por aprobarse en la Asamblea Nacional? 7 años en el exilio, 10 años fuera de Mérida, pero que fue una ausencia solo física. Los compañeros de las distintas organizaciones políticas saben la responsabilidad internacional que cumplí en la agenda democrática. Y nosotros hemos impulsado, hemos dicho que parte de la resolución del conflicto social y político que vive Venezuela es la ley de amnistía y reconciliación nacional, que no solamente va a acoger a Nixon Moreno, sino va a acoger la expresión de todas las fuerzas políticas, incluyendo a insignes figuras que hicieron parte de la administración del presidente Chávez. Nosotros creemos que la reconciliación nacional pasa por la amnistía política a todos los perseguidos, que son casi 10.000, desde los funcionarios de PDVSA hasta los militares presos. Recordamos que estamos conversando con Nixon Moreno, expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Nixon, el pasado 25 de enero, cuando usted ofreció una rueda de prensa en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, en compañía de profesores de esta Casa de Estudios Superiores, dirigentes estudiantiles, diputados a la Asamblea Nacional y también diputados al Parlamento, al Parlasur, Nixon. Usted en esa rueda de prensa, en ese discurso que usted ofreció, que duró aproximadamente como unos 10 minutos, usted señaló lo siguiente: vamos a construir la paz y la reconciliación nacional todos juntos. ¿De qué manera, Nixon, usted en este momento va a construir la paz? ¿De qué manera o de qué acciones usted va a emprender para lograr la reconciliación del país, si en los últimos 10 años, Nixon, usted se ha preocupado porque el gobierno nacional no lo capture? Usted está de manos atadas porque usted está en la clandestinidad en este momento. Nosotros estamos convencidos que construir la paz es mucho más difícil que el conflicto que hemos vivido. Sin embargo, es nuestro destino. Inexorablemente nosotros vamos a vivir en el futuro, inexorablemente.
Estamos teniendo problemas técnicos con la entrevista de Nixon Moreno. Vamos a tratar de establecer nuevamente el contacto telefónico con el ex dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes. Vamos a tratar de comunicarnos con él nuevamente para llevarles a ustedes esta entrevista que Nixon Moreno gentilmente está ofreciendo a Estudio 102.7. Dice nuestro operador Josber Peña que pronto lo vamos a tener nuevamente en contacto telefónico. Recordemos que Nixon Moreno permaneció un poco más de 7 años en el exilio, 2 años como asilado en la Nunciatura Apostólica y 1 año en la clandestinidad. Tenemos nuevamente a Nixon Moreno en la línea telefónica. Hemos tenido algún contratiempo técnico, pero quedó, Nixon, una pregunta al aire. En la rueda de prensa que usted ofreció el pasado 25 de enero en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, usted señaló que va a construir la paz y la reconciliación nacional. ¿De qué manera usted va a promover la reconciliación nacional si en los últimos 10 años, Nixon, usted se ha preocupado un poco más de que el gobierno nacional no lo capture? Cuéntenos, ¿de qué manera? Mira, todos los andinos y fundamentalmente los merideños, el cielo y la tierra son testigos de cómo esta nación necesita la paz. Debemos recuperar la paz y no al precio de la mendicidad, sino siempre hemos dicho que la paz se conquista con una auténtica justicia social, con una democracia donde la diversidad sea su riqueza. Y hemos dicho que el pueblo ha recobrado el sentido de la dignidad. Por eso nosotros hemos dicho que también que la experiencia histórica de 15 años de conflicto social y político llevó a un desastre económico, el colapso de este modelo económico socialista nos ha dado las puertas de una crisis humanitaria que está en desarrollo, y nosotros creemos que la paz es el único estado en el que una sociedad puede desarrollar sus fuerzas fundamentales. Y en eso estamos empeñados. Hemos decretado el apostolado de la paz y lo que nos queda es una lucha pequeña, es una lucha titánica para sacar lo que en la Constitución está previsto. Hay un sentimiento nacional de que Maduro debe salir del poder por las vías constitucionales y es la única manera de que el país se reconcilie. Ya no solamente es la voz de Nixon Moreno, son millones y millones de venezolanos, incluyendo a sectores de avanzada del Partido Socialista, de Marea Socialista y de muchas organizaciones revolucionarias que entienden que esta lucha ya dejó de ser una confrontación política para pasar a una lucha de liberación nacional. Usted está hablando de un cambio político en Venezuela, de un cambio constitucional en Venezuela, y retomando nuevamente las palabras que usted ofreció en su discurso el pasado 25 de enero en la Universidad de los Andes, Nixon, usted señala textualmente: no es posible transformar el país mientras Nicolás Maduro siga en la presidencia. Los partidos políticos que hacen vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, Nixon, apuestan por 4 métodos, por decirlo de esta manera: una enmienda constitucional, la renuncia del presidente Nicolás Maduro, un referéndum revocatorio o una constituyente. Por estos 4 métodos, ¿cuál apoya usted, Nixon? Nosotros hemos dicho que se trata de tiempos tremendamente difíciles. Lo primero que hay que decir es que esta ofensiva que ha lanzado el régimen del señor Maduro es la Alemania de 1945, que fabricaron esperanzas falsas y el costo fue de millones, muchísimos millones de vidas que pudieron salvar. Nosotros hemos dicho que el tiempo se acabó, apostamos por el método del referéndum revocatorio, de la enmienda constitucional o de la renuncia del presidente Maduro. Sabemos la enorme presión que existe de las Fuerzas Armadas Nacionales, cada día con un sentido más patriótico. Sabemos la presión internacional porque ha quedado en evidencia con las medidas económicas que el señor Nicolás Maduro no tiene idea de lo que está pasando en el país y su única acción fue aumentar el número de efectivos de la Guardia de Honor cuando hay un país que está siendo masacrado a manos de la delincuencia. Estamos en una auténtica emergencia nacional y es el pueblo el que debe salvar al pueblo.
Nixon, hemos recibido un mensaje de texto acá en nuestra mensajería de Estudio 102.7. Una persona que no se identifica dice que Nixon Moreno es un abusador, es un violador. A ustedes, los de la radio, no le da pena entrevistar a este señor. Yo a esta persona le digo que Nixon Moreno todavía no ha sido sentenciado por los tribunales venezolanos. Hay una presunción de inocencia establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales. Y como medio de comunicación independiente y como periodista, Nixon Moreno también tiene derecho a expresarse y yo tengo el deber de entrevistarlo. Dicho este comentario, Nixon, luego de su aparición el pasado 25 de enero, el aparato propagandístico del gobierno nacional y del gobierno regional desplegó una campaña Nixon, y las personas, algunos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, señalaban duramente a los funcionarios de la Guardia Nacional y también a funcionarios del SEBIN, y se preguntaban estos representantes del PSV, estos militantes del Partido Rojo, ¿cómo hizo Nixon Moreno para ingresar al país? Si Nixon Moreno, según palabras de estas personas, es un delincuente. Mi pregunta es, Nixon, ¿cómo ingresó usted al país? Bueno, lo primero que debo decirle sobre el tema de la violación, le han hecho un daño enorme a esa persona, porque esa persona ha testimoniado a la funcionaria de que nunca fue agredida en los términos que planteó la propaganda oficial. Yo no hubiera querido tener el mérito de recibir los asilos que recibí de 3 naciones, una de ellas, una de las más importantes en materia de derechos humanos, como es la Santa Sede, pero eso demuestra mi inocencia. Y digo no hubiera querido porque hubiera querido permanecer en Mérida. Yo fui arrancado por una persecución impensable desde el presidente de la República a todos los poderes. Pero el tiempo ha cambiado, la historia ha demostrado que teníamos razón, y mi ingreso a Venezuela, sin duda alguna, es el esfuerzo de muchos compañeros, el esfuerzo de mi organización, y yo debo confesarlo, y lo dije en la rueda de prensa y lo voy a seguir diciendo, como Nixon Moreno no es el mensajero, es el mensaje. Nosotros estamos en conversaciones y hemos hablado con exfuncionarios de la Guardia Nacional, funcionarios del SEBIN, le he escrito correspondencia a importantes generales de la República, me he conectado con ellos porque, te repito, lo que va de año, más de 435 asesinatos. Ayer la fiscal admitió la mitad de que tuvimos más muertes en el 2015 que en Siria y que en Afganistán, que hay un conflicto bélico. Eso obliga a que todos nos unamos, y ese es mi llamado nuevamente. Yo quisiera que hoy los funcionarios del SEBIN, que están detrás de los estudiantes, se dedicaran a las bandas delincuenciales que tienen azotado al Estado de América. Es el honor, es el deber de la República que los llama. Por eso lamento que funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela pierdan tiempo en eso, no han aprendido de la historia. Yo les haría que hagan una reflexión. ¿Dónde están todos los que me han perseguido? Pregúntense en dónde está la magistrada Keiko, pregúntense dónde está Tascón, pregúntense dónde han ido los que han intentado hacerme daño. ¿Por qué? Porque siempre la justicia prevalece, es una ley universal. Y hay cosas en las que tenemos que reflexionar, y una de esas es que la justicia siempre prevalece. Pero no me respondió a la pregunta, Nixon. ¿Usted tuvo algún tipo de cooperación por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, de algún cuerpo de inteligencia del Estado venezolano para poder ingresar al país? Como tú entenderás, yo no pudiera responder a eso. Yo lo que he dicho es que siempre, a lo largo de todos estos años, he logrado sobrevivir a los atentados que hubieron contra la Nunciatura Apostólica, los atentados contra mi vida, los intentos de extradición tanto de Panamá como de Perú como de la Santa Sede, gracias a buenos corazones que dentro del Estado y fuera del Estado siempre han entendido que nuestra causa es justa, una causa de dignificación de lo que significa un proceso de paz, un proceso democrático en Venezuela. No es Nixon Moreno, es el mensaje de unidad. Todo el mundo sabe mi papel en la Federación de Centros Universitarios, mi papel porque enfrenté al presidente Chávez. Mis luchas nunca han sido encarnizadas en el tema personal, y el tiempo ha demostrado. Ojalá nosotros podamos encontrar los espacios para debatir con los amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela las enormes necesidades del país. Está ansioso el país, grita, clama por un proceso de reconciliación nacional.
Ahora bien, Nixon, estamos conversando con Nixon Moreno, exdirigente estudiantil de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Nixon, hay una situación con el integrante del Movimiento Liberación 23, Vilca Fernández. Hoy se está presentando en una audiencia en la ciudad de Caracas. Quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle si es cierto el rumor que anda circulando que Nixon Moreno y Vilca Fernández tienen cierto distanciamiento por diferencias. ¿Esto es cierto? Bueno, la diferencia y la diversidad forma parte de la lucha democrática. Yo apoyé a la unidad en el proceso electoral. Mantengo y mantendré las mejores relaciones con el estudiante Vilca Fernández, que ha sido valiente, que en otros momentos ha dado grandes sacrificios, y yo lo invitaría nuevamente a la unidad. Creo que hay mucho por construir. El Movimiento Liberación Nacional hace uno de los movimientos de la Universidad de los Andes, dirigen el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Yo no tengo distanciamiento con nadie, tengo bastantes diferencias con muchísima gente, pero es precisamente eso lo que enriquece. Nuestro más sincero apoyo. Lo que hicieron con Vilca Fernández fue un secuestro. El SEBIN sabe que él se había presentado en los tribunales, sabe que había estado en Caracas, y con la intención de torturarlo, con las intenciones inconfesables de lo que allí están armando, se llevaron a este compañero estudiante, que repito, él se había presentado en la Fiscalía en Caracas y lo habían dejado en libertad, lo que demuestra que lamentablemente el SEBIN se ha convertido en un órgano no solamente policial, sino de construir ollas, cuando debieran estar detrás de los delincuentes. Por el contrario, mi mayor respeto para todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque esto es un momento de la unidad de propósito, un momento de conciliar en los grandes objetivos de la nación y no quedarnos en las naturales diferencias que existen entre las organizaciones. Pero nosotros, contra cualquier perseguido, sea cual sea, y lo dije cuando se persiguió a ICEA, cuando se hizo lo que se hizo contra la familia de ICEA, lo he dicho contra los ministros, lo he dicho contra el exministro Héctor Navarro cuando lo persiguieron y lo agredieron en la rueda de prensa, y lo haré mañana. Si mañana o pasado el gobernador Alexis o cualquier militante del Partido Socialista, porque siente es perseguido, lo haré, como condené las agresiones contra Florencio Porra, porque quienes hemos sido víctimas de la intolerancia, del odio, no podemos caer en eso. Quisiera saber su opinión, Nixon, acerca de estos cambios negativos dentro del movimiento estudiantil venezolano. Caracciolo León, en su reaparición, participó en esta rueda de prensa, y en las palabras, un mensaje muy efusivo de Caracciolo León, miembro fundador del movimiento 13 de marzo de la Universidad de los Andes, él señalaba o hablaba de retomar la lucha estudiantil. El movimiento estudiantil venezolano ha sufrido una serie de cambios negativos. Estudiantes que habían estado luchando contra el gobierno de Hugo Chávez y contra el gobierno de Nicolás Maduro, ahora son colaboradores de este gobierno. Me refiero específicamente a Ricardo Sánchez, que lo apoyó a usted bastante cuando él estuvo en la Federación de Centros Universitarios en la Universidad Central de Venezuela. Usted se encontraba en la Nunciatura Apostólica y Ricardo Sánchez lo apoyó en ese momento. Y en el caso de Mérida, muy recientemente, el caso de Nilber Torres, que pertenecía a la Democracia Cristiana Universitaria, ahora también milita en el partido de Ricardo Sánchez. ¿Qué lectura le da usted a estos cambios negativos dentro del movimiento estudiantil de Venezuela? El movimiento estudiantil a lo largo de la historia de Venezuela es una expresión crítica de su propio tiempo, no es el individuo, el vocero, el líder. Uno simplemente levanta las banderas que en un momento son las banderas que dignifican a la universidad y al país, ¿no? Estos son casos que entristece por ellos, porque la lucha continúa y lamentablemente cuando se claudica en los ideales, allí hay que hacer una revisión. Yo creo que el caso de Ricardo es un caso muy oscuro, que respondió a intereses económicos, pero que siempre demostró en su trayectoria que no había profundidad de principios, ¿no? Uno está obligado a llevar esta lucha hasta las últimas consecuencias, y si llega el martirio, sufrirlo con una auténtica vocación cristiana. Y ahí hay una nueva generación de estudiantes. La Universidad de los Andes es un semillero que ha impulsado generaciones de estudiantes que están en las distintas fuerzas políticas, que están en el mundo económico. Hoy por hoy la Universidad de los Andes, pese a la enorme crisis
ha demostrado que sigue siendo las universidades más importantes de América Latina. Lo que un individuo haga en su responsabilidad política le corresponde al individuo. Lo que sí estamos obligados es que el movimiento estudiantil siga movilizándose, que el movimiento estudiantil siga siendo una voz. Yo estoy convencido que la Federación de Centros, los estudiantes, los dirigentes estudiantiles tienen el deber de entender su responsabilidad histórica y que la esperanza en algún momento de la historia, en los pueblos que han despertado en las primaveras democráticas, es en la calle, pacíficamente y con una movilización general. Y hacia allá va a ir el movimiento estudiantil. No tengo absoluta duda que en los próximos meses vamos a ver un despertar, un grito libertario del movimiento estudiantil, unido y fortalecido en la diversidad, en la diferencia. Ya estamos finalizando la entrevista, ya mi técnico Josber Peña me está haciendo seña y quisiera hacerle una última pregunta. Nixon, el pasado 6 de diciembre, Vilcar Fernández aspiró a la Asamblea Nacional bajo el estatus, utilizando en su retórica, en su campaña, el eslogan "Libéralo con tu voto", y esto en alusión a la situación jurídica que él estaba pasando en ese momento. Muchas personas nos preguntamos, Nixon, si usted está aspirando a algún cargo de elección popular, sea para el Consejo Legislativo, sea para la gobernación, tomando en cuenta que este año es electoral y posiblemente se lleven a cabo estas elecciones. No, no he pensado en eso. Yo acabo en términos de lo que es el tránsito vital de llegar físicamente a Mérida. Yo me debo a una organización. Tengo excelentes relaciones y quisiera tener las mejores relaciones con todas las organizaciones políticas. La Mesa de la Unidad tiene mecanismos extraordinarios de consulta, pero en este momento la verdad, la absoluta verdad es que estamos concentrados en la salida de Nicolás Maduro Moro, en el reacomodo de fuerzas, en volver a levantar el músculo del movimiento estudiantil, del movimiento popular y fundamentalmente lograr la liberación de Venezuela. Las naturales aspiraciones que tenga cada uno es la expresión democrática que existe y que debe ser así una nación. Pero ahorita la situación del país es sumamente delicada, estamos a las puertas de una crisis humanitaria, el colapso económico del país se ha dado y aquí hay una decisión del 6 de diciembre de un pueblo desesperado por la transformación real del país. Y en eso nosotros somos una voz que se incorpora a muchas voces. Somos unos brazos alzados, lo que siempre hemos dicho. En Mérida, unidos para amar o sangrar. Y nosotros, de verdad, estamos convencidos de que Mérida es un bastión de rebeldía y va a ser un bastión de libertad. Así como en Mérida nacieron las voces que se levantaron en un momento contra el gobierno Hugo Chávez y que el tiempo demostró que teníamos la razón, nosotros hoy le estamos diciendo a los merideños, Mérida debe ser un bastión de rebeldía frente a los acontecimientos que están en desarrollo. No se le puede mentir al país, aquí hay una unión cívico-militar que está exigiendo cambios profundos. Yo creo en el liderazgo de la Asamblea Nacional, creo en la fortaleza de los diputados, pero también debo decirlo, creo en la moral combatiente que tienen militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que también a lo interno están haciendo reclamos por una transformación del país. Aquí o nos salvamos todos o nos morimos todos. Segundo, Nixon, ¿seguirá siendo usted el dolor de cabeza de Tarek El Samit? Yo lo he dicho, si fuera una situación personal, él sabe que ya lo hubiera ubicado y hubiéramos resuelto las cosas. Siempre lo he enfrentado por sus vínculos con el narcotráfico y con el terrorismo, y yo lo he retado, así como yo entré al país, lo reto a que él ponga un pie fuera de Venezuela en cualquiera de nuestras fronteras, en Brasil, en Guyana, en Colombia, que se ponga afuera. Él tiene que responder por todo el daño que le hizo al país como ministro del Interior, que permitió el desarrollo de la delincuencia con el objetivo en ese momento de que la clase media se fuera del país y las consecuencias las sufrió una nación. Ha sido el responsable de que Venezuela terminara inmiscuyéndose en asuntos externos como el terrorismo, apoyando un régimen genocida como el régimen de Siria y, lo que es peor, terminó convirtiendo un país como Venezuela en un transportador de narcotráfico. Y él sabe que enarboló las banderas del antiimperialismo y utilizó al comandante Hugo Chávez Frías, no dicho por mí, dicho por altos funcionarios del gobierno, por generales valientes del gobierno y por el propio Mario Isea,
que él traicionó a Chávez, y cuando le dijeron eso es porque sabían que él había usado el aparato del Estado para el tráfico de drogas. Muchísimas gracias, Nixon, por acompañarnos en los titulares de la prensa de Estudio 102.7. Muchísimas gracias. Era Nixon Moreno, expresidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad.